Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Voy a invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema bien importante, bien profundo en las Escrituras, pero que muchas veces hemos mal concebido o malinterpretado. Y es el tema de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? ¿Qué es tener la unción? ¿Qué es ser un ungido? Bueno, estas y muchas preguntas acerca precisamente de la unción se hacen las personas permanentemente. Inclusive he visto, digamos, en los medios de comunicación o en la internet, en las diferentes redes sociales, personas proclamando ser ungidos, tener la unción, pero cuando uno verdaderamente mira el carácter de aquella persona o su vida, pues deja mucho que desear. Y entonces yo quiero que a la luz de las Escrituras podamos descubrir, podamos entender qué significa aquello de la unción. Bueno, quiero comenzar dando una definición acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es la implementación de Dios a sus siervos para desarrollar un ministerio en el ámbito sobrenatural. Es claro que no podemos encasillar a Dios en las operaciones humanas o naturales, ya que Dios es espíritu y opera de forma misteriosa por medio de la potencia del Espíritu Santo. También es claro que para ministrar en el ámbito natural no necesitamos la implementación de los dones espirituales. Si Dios determinó repartir estos dones en medio de la iglesia, es necesario reconocer que los necesitamos para influenciar en un mundo espiritual y sobrenatural. La unción de Dios viene por medio del poder del Espíritu Santo en forma sobrenatural y específica. Muy bien, querida familia, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, los versículos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, esta porción de las Escrituras afirma que las armas que debe usar el verdadero cristiano no son armas carnales, naturales o convencionales. Y por una simple razón, porque los enemigos a los cuales nos enfrentamos no son enemigos carnales, no son enemigos naturales, no son enemigos de carne y hueso, que es lo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6 describe. Dice que no tenemos lucha contra sangre, carne, que no tenemos guerra, digamos, contra hombres, contra personas, sino que nuestros enemigos son espirituales, son huestes espirituales,
son principados, potestades, son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. De manera que usted y yo debemos comprender de que las armas que debemos usar en nuestra batalla espiritual no son armas carnales, naturales o convencionales, sino que son armas espirituales. Y este versículo 4 dice que esas armas son poderosas en Dios y destruyen fortalezas y derriban argumentos y derriban la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que precisamente las armas espirituales hacen: derribar aquellas fortalezas que se han levantado, derribar la altivez, la soberbia, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, sujetar, someter todos aquellos pensamientos que combaten en nuestra mente y que muchas veces nos inclinan al error, nos inclinan al mal, nos inclinan al engaño. Y entonces las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora bien, estamos diciendo que la unción es la implementación del Espíritu Santo al ungido para obrar milagrosamente en el poder divino. Jesús dijo claramente: el Espíritu Santo me ungió, y luego dice: y me envió a. De manera que la unción tenía una razón de ser, tenía un propósito. Jesús fue ungido con el propósito de sanar, liberar, predicar el evangelio del reino, y él lo deja claramente establecido allí en aquel sermón en la sinagoga en Nazaret. Ahora, querida familia, un ministerio que no se desarrolla en la plenitud de la unción ha de ser un ministerio árido y estéril, un ministerio que no produce libertad sino esclavitud y desgaste. Por eso es que es tan importante que nuestros ministerios los desarrollemos en la unción del Espíritu Santo. La unción nos impregna más de la santidad de Dios y de su poder para ministrar a otros. En el ministerio de la unción se debe entregar todo de Dios para la necesidad de nuestro pueblo. Ahora bien, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, en el capítulo 30, el versículo 30. Es la primera vez que aparece en las Escrituras la palabra unción o ungir. Mire, Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Es la orden que Dios le está dando a Moisés. Después de ordenarle hacer o fabricar el aceite de la santa unción, también le da la orden de ungir el tabernáculo y todos los implementos allí dentro del tabernáculo. Y finalmente le dice que unja a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Ahora, si detallamos este versículo 30, dice que esa unción era sinónimo de consagración. Y es que eso es precisamente lo que produce la unción, o lo que quiere manifestar la unción sobre la vida de un ungido: la consagración. Ahora, Dios le dio la orden a Moisés de que ungiera a los sacerdotes. Era una unción especial que debía ser derramada sobre Aarón y sus hijos para que llevaran a cabo el ministerio que Dios les había encomendado. Era la consagración, era el apartarlos para esos propósitos divinos. Ungir significa untar o aplicar.
En este caso, estamos hablando de que el aceite debía ser derramado sobre la cabeza de los sacerdotes y de esta manera quedarían consagrados para el ministerio que Dios les había encomendado. Ahora, hay un versículo que a mí particularmente me gusta mucho. En el Salmo 23, el versículo 5. Bueno, el Salmo 23 es un salmo hermoso y seguramente lo hemos escuchado, no lo sabemos de memoria. Habla de que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero yo quiero que prestemos mucha atención al versículo 5, sobre todo la parte final de ese versículo. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aplicativamente, yo quiero decir que el ungido es una persona que permanentemente está rebosando esa unción. No solamente ha sido ungido de manera puntual, sino que esa unción se manifiesta de manera permanente. Y cuando hablamos de que se manifiesta de manera permanente, aquí el salmista se está comparando con una copa. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces está comparando al ungido con una copa que rebosa permanentemente. Aquí es donde la gran parte de los siervos de Dios han mal concebido el ejercicio de la unción. Pensamos que la llenura del Espíritu Santo se recibe una vez y para siempre, y perdemos de vista que es un ejercicio continuo. Siempre hemos de ser llenos del Espíritu Santo. O por decirlo de otra manera, debemos mantenernos con nuestra copa rebosando. Aquí el salmista compara su vida con una copa que será llena del aceite hasta rebosar. Si somos comparados con una copa donde el aceite es el Espíritu Santo de Dios, ¿quién no quisiera llenarse con una gran capacidad del Espíritu Santo en lugar de llenarse con muy poco? Muchas personas en el pueblo de Dios se hallan llenos, espiritualmente hablando, de muchas cosas del alma, del mundo, de la carne. Y por tal motivo la llenura del Espíritu de Dios en ellos no es mucha. Si entendemos que somos llamados a ser una copa que será llena de la unción de Dios, debemos vaciarnos de todo lo que no es de Dios, para que nada ocupe el lugar en nuestras vidas que el Espíritu Santo quiere llenar. Entre más anhelemos de Dios, podemos recibir más de Él. Dios está dispuesto a darnos de su Espíritu hasta donde nosotros deseemos. Mire, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 34, dice lo siguiente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mire, Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da de la llenura de su Espíritu hasta donde usted y yo anhelemos, deseemos. Aquí el salmista dice que la unción rebosa en su vida. Porque es muy fácil, querida familia, en medio de la iglesia, mostrarnos como personas piadosas, como personas amorosas, misericordiosas, compasivas, como personas de un carácter formado. Pero en casa, rodeado de nuestros seres queridos, manifestamos ira, enojo, impaciencia, nos relacionamos con ellos inadecuadamente, usamos un lenguaje soez. Bueno, tantos casos y tantas cosas que he visto en estos años de vida cristiana. Eso es
simular la unción. Es un falso ungido. Es una persona que está falseando la unción de Dios. Yo lo he repetido en muchas oportunidades. La unción del Espíritu Santo es el carácter, o se debe manifestar en el carácter de la persona. Su carácter debe ser como el carácter de Cristo. Y por eso el salmista se compara con una copa llena de aceite, pero no solamente llena de aceite, sino que una copa que rebosa permanentemente ese aceite que Dios ha derramado en su vida. Lo rebosa en su hogar, al interior de su familia, lo rebosa en su trabajo, lo rebosa en sus relaciones con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos, lo rebosa también dentro de la iglesia, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, cualquiera sea la cosa que esté haciendo o la labor que esté haciendo. La persona ungida rebosa esa unción, rebosa el amor, rebosa la misericordia, rebosa la compasión, el respeto, la consideración y todas aquellas características del fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso, querida familia, la unción es el carácter. Aquí el salmista no está diciendo mi copa rebosó, como si se hubiese detenido el llenar la copa, sino que dice que la copa, además de estar llena, con todo y eso, se sigue rebosando sin detenerse. Querida familia, recordemos entonces esto: la unción es el carácter. No se trata simplemente de decir yo soy un ungido. No se trata de decir simplemente yo tengo la unción. No se trata simplemente de que mi pastor derramó aceite sobre mi cabeza y me ungió. No, se trata de el día a día. Se trata del carácter. Se trata de rebosar permanentemente esa unción, ese aceite, ese carácter en mi vida. Ojalá usted pueda subrayar este versículo 5 del Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Querida familia, quiero invitarles para que, si usted es consciente de que ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios, pues viva bajo esa unción y manifieste esa unción en su día a día. Mañana continuaremos entonces estudiando acerca de la unción del Espíritu Santo. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia. Somos iglesia.